Dios les bendiga, amados hermanos. Nuestro hermano Benji Grajales. Estamos aquí con la lección número 18. Estamos basándonos en la obra del Espíritu Santo en la iglesia principiante. Y la lectura de hoy se encuentra en Hechos capítulo 4. Vamos a estar tocando los versos del 1 al 30. No todos, pero ese es el párrafo que vamos a estar tocando, y la lección se titula Autoridad de la Iglesia ante la oposición. Autoridad de la Iglesia ante la oposición. Amén. Y vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta clase. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido una vez más llegar, Dios eterno, al pueblo, a esta, Dios mío, congregación de santos que, Dios mío, diligentemente oyen su palabra toda la semana, Señor. Le damos gracias también porque se han unido hermanos, Dios eterno, de otros lugares que aún no conocemos, y amigos, Señor, y visitantes, que sabemos que usted también le habla a ellos de una manera especial. Te pedimos que hoy, Dios mío, como siempre, sea tu Espíritu quien dirija esta plática, y que sea, Señor, de bendición fructífera, que almas vengan al conocimiento de la verdad. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Autoridad de la iglesia ante la oposición. Amén. La semana pasada habíamos hablado de que los apóstoles Juan y Pedro, durante la hora de oración en la iglesia, encontraron a un paralítico, un cojo que sufría de sus tobillos y de sus pies, y fue sanado por el poder del Espíritu Santo que lo levantó. Y este ex cojo dice que se asió de los apóstoles y en el pórtico de Salomón. El pórtico era una estructura horizontal, como si fuera un hall, como un salón largo, en el cual se reunían personas. Cuando había una reunión especial, se reunían personas también alrededor del templo. Era un lugar que Cristo mismo visitó, porque en uno de los evangelios dice que entró con sus discípulos al pórtico de Salomón. Y allí fue donde Pedro predicó su segundo mensaje. Y Pedro terminó las palabras en ese capítulo diciendo: a vosotros primeramente, refiriéndose a los judíos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijeses, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué precioso es el Señor, que aún tenía misericordia de su pueblo de Israel, y específicamente mandó este evangelio a ellos primeramente para que se convirtieran de su maldad. ¿Ven? Y mientras esto estaba ocurriendo, llegó ciertas noticias a los líderes de los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los saduceos, la guardia del templo, y poco a poco se acercaron al pórtico. Y vamos a ver lo que ocurrió. Hermana Olga, léame el verso 1 del capítulo 4. Dios me le bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Amén. Voy a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Amén. Hablando ellos, aquí se está refiriendo a Juan y Pedro, quienes eran los involucrados en este tiempo, los que estuvieron involucrados con la sanidad de este cojo y con propagar el evangelio. Aunque Pedro es el que llevaba la voz cantante, sin embargo no podemos dudar tampoco que nuestro hermano Juan también sostenía lo que Pedro hablaba. Y quién sabe, entre el grupo él también se movía hablando
directamente a personas de lo que el hermano Pedro estaba predicando. Bendito sea el Señor. Allí también se encontraba el ex cojo que, como decimos, se había agarrado de Juan y Pedro. Y mientras está esto ocurriendo, una vez se ha predicado este mensaje y una vez el paralítico ha sido levantado y sanado, se acercan estos enemigos. Porque Satanás es representado por estos enemigos. Satanás se incomoda cuando hay un movimiento del Espíritu Santo en su iglesia, en la iglesia del Señor. Satanás se incomoda cuando hay personas que pasan al frente para dar su vida a Cristo. Satanás se incomoda cuando a través de estos mensajes y estas lecturas que tenemos y estamos dando, hay personas que se están salvando. Hay muchos que también están siendo tocados y sanados por el Espíritu de Dios, porque no somos nosotros los que estamos haciendo estas cosas. Este es Jesús que lo hace a través de su Espíritu. Y dice que se acercaron los sacerdotes, los supuestamente líderes religiosos. Diríamos en este momento serían los pastores locales. Amén. Dice que también se acercaron los saduceos. Los saduceos eran parte de lo que se llamaba el Sanedrín, una corte judía que se daba para, por así decirlo, bregar con todas las leyes y con todos los conflictos que existían en la ley. Amén. Se acercó también la guardia. Dice que se acercó el jefe de la guardia, porque el templo, como un lugar muy conocido y grande y muy, por así decirlo, lleno de personas, necesitaba también un grupo de hombres que estuvieran a cargo de guardarlo. Y entre ellos, estos guardias, podríamos decir que estaban los levitas. Los levitas eran los que estaban al frente, capacitados, seleccionados para que estuvieran cuidando el templo. Fíjense, a veces cuando vemos un gran número de gentes que se acumula, la policía se acerca porque no sabe si lo que está ocurriendo va a conllevar a que se salga de control o porque algo que no debe de estar haciendo se está ocurriendo. La cosa fue que allí aparecieron estos tres grupos que anteriormente los habíamos visto atacando a Jesús. Los enemigos de Jesús aparecen aquí en la escena. Bendito sea el Señor. Fíjense que no se mencionan los fariseos. No es que los fariseos dejaron de existir. No, pero los fariseos fueron los que mayormente encabezaron la persecución por las autoridades religiosas contra Jesús. Una vez Jesús murió, los fariseos pensaron que ya se había acabado la cosa, que ya no iba a haber más mención de este Jesús, y al parecer, quién sabe, tomaron un segundo lugar en esta persecución, pero aún así existían, bendito sea el Señor, porque el Sanedrín se componía casi de 60% fariseo y 40% saduceo. Hubieron famosos fariseos que aún así aceptaron a Cristo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo fue jefe de los judíos, era fariseo. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? También fue fariseo. Y el fariseo más famoso que podríamos hablar se llamó Saulo. Así que meramente de que hayan sido fariseos no significa que Dios también tuvo misericordia de ellos y los salvó. Bendito sea el Señor. Pero aquí el rencor que había contra Jesús ahora es traspasado y es proyectado contra los seguidores de Cristo. Si a Cristo insultaron y a Cristo hirieron, ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Bendito sea el Señor.
Dice la palabra que le echaron mano y se lo llevaron de repente. Bendito sea el Señor. Ya Pedro había terminado su discurso y ya el paralítico había sido sanado cuando estos gobernadores vinieron y se llevaron a los apóstoles. Pero vamos a ver lo que ocurre, porque el tema es la autoridad de la iglesia cuando aparece la oposición. Hermana Olga, léame el verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amén. Los saduceos era un grupo, como yo le dije, de los que componían el Sanedrín, el cual en aquel tiempo tendría aproximadamente 70 miembros. Podía ser de 70 hasta casi 120. Amén. Y los saduceos eran muy liberales. Los saduceos negaban muchas cosas. En primer lugar, negaban la resurrección de entre los muertos. Algo que Jesús predicó y algo que Pedro en su discurso predica, hablando de que Jesús fue resucitado. No creían en los ángeles, los saduceos. No creían en la vida eterna después de la muerte. Eran muy liberales, bendito sea el Señor. Hoy en día existen saduceos en nuestros medios. Hay personas que niegan la obra de Cristo. Amén. Amén. Hay personas que niegan el evangelio de Jesús. Hay personas que niegan la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver que estos saduceos se resintieron. Cuando dice y resentido, los que más se resienten aquí son los saduceos, porque están en contra de la resurrección. Bendito sea el Señor. Hay personas en este mundo, amigo, que creen que Jesús es un gran modelo de hombre, que Jesús fue una buena persona, que Jesús era amante de todos, que Jesús era tolerante de todo, que Jesús amaba a los pobres. Pero meramente creer y aceptar eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos salva es ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el único que puede salvarnos porque vino a dar su vida por nosotros. Amén. Porque de Jesús se han escrito muchos libros y de Jesús hay cursos en las universidades que se dan, pero no se están presentando a Jesús como el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Y dice que cuando llegan allí y se acercan a Pedro y a Juan, le hacen una pregunta muy importante. Hermana Olga, léame el verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Amén. Fíjense, cuando la guardia llega, porque la guardia parece pensando que allí hay algo ilícito que se está haciendo y hay un gran sinnúmero, hay miles de personas que se han congregado en el pórtico de Salomón, bendito sea el Señor. Y la pregunta que le hacen a los discípulos es, ¿con qué autoridad, con qué potestad y en nombre de quién ustedes hacen esto? Fíjense, los líderes judíos, sacerdotes, la guardia, los saduceos, controlaban todo lo que ocurría en el templo. Tal como hoy en día, si una iglesia desea presentar el evangelio en una esquina de calle o hacer un culto al aire libre, muchas veces tiene que ir
a la alcaldía o a las autoridades a pedir un permiso. Los que controlaban el permiso de hablar en el pórtico allí eran los sacerdotes, eran los líderes, los gobernantes. ¿Ah? Aún la limpieza del templo era ¿qué? Controlada por estas personas. Ellos decidían quién podía hablar y quién no podía hablar. Ellos controlaban cómo de grande podían ser las multitudes. Es decir, que cuando ellos ven a estos dos hombres hablando y esta multitud, ellos dicen, nosotros no nos acordamos de que ustedes vinieron a pedir un permiso. Cuando les dice, ¿con qué autoridad? Ellos dicen, nosotros somos la autoridad. Nosotros somos los que escribimos, fulano de tal puede hablar. Nosotros somos los que decimos, tal día se pueden reunir tantas personas. Nosotros no hemos dado tal contrato, ni autoridad, ni potestad. ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Y a nombre de quién? ¿Quién le dio a usted esta autoridad para hacerlo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Usted ve cómo la primera vez que empieza la persecución en Jerusalén viene por los líderes. Viene de aquellos que supuestamente eran los religiosos. Hoy en día estamos viendo también esto, en que personas que quieren sostener la palabra de Dios y lo que la Biblia enseña, a veces el gobierno, ciertas instituciones, ciertos grupos le han dicho, ustedes no pueden hacer eso. Y han habido a personas que han ido a la cárcel por predicar la palabra, por enseñar la palabra, por sostenerse en los principios bíblicos. Así que esto no es nada que ocurrió allá y hoy no está ocurriendo. Hoy también está ocurriendo en muchas partes del mundo y aún en esta nuestra nación americana. Bendito sea el Señor. A Jesús mismo le hicieron esa pregunta. ¿Con qué autoridad? Vaya conmigo a Mateo 21, 23, donde Jesús llega al templo. Fíjense, Mateo 21, 23 dice, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo, los mismos que están aquí, se acercaron a él mientras enseñaba. Fíjense, qué falta de decoro, qué falta de respeto, que en medio mensaje a Jesús se le interrumpe. Se le interrumpe. Y mientras él enseñaba le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted ve? Si a Jesús se le hicieron, que se lo hagan a sus siervos, es de esperarse. Amén. Que nos los hagan a nosotros, es de esperarse. Oramos para que el Señor mantenga las puertas abiertas. ¿Ah? Pero no nos sorprenda si el enemigo quiera meterse y quiera hacer un poco más difícil que la palabra del Señor salga. Bendito sea el Señor. Hay que orar, como más adelante el pueblo hablaba, para que Dios dé bríos, fuerza, fortaleza, denuedo a aquellos que hablamos la palabra, nos proteja y mantenga abierto el camino para que el mensaje de Cristo siga hacia adelante. Una vez Pedro predicó, dice la palabra, que se convirtieron 5,000 hombres. Dice sin contar mujeres y niños. Y si un hombre se convirtió, me imagino que su mujer también le seguiría. Amén.
Y si tenían niños, no es como los de hoy en día, que hoy en día pues las familias tienen pocos niños. Me imagino que en aquel tiempo tendrían bastantes. Yo me atrevo a pensar que a esos 5,000 hay que multiplicarlo como por 3. ¿Ah? Es decir, que cuando la policía del templo y los gobernantes y los saduceos ven esto, rápidamente les echan mano y los meten en la cárcel. Como era tarde, dice ahí el Evangelio, como era tarde, la palabra dice, y no queriendo hacerle juicio, dice que los aguantaron hasta el día siguiente. Fíjense. Me imagino, ¿qué cargo le echaron? Porque la palabra de ellos fue con qué autoridad. ¿Qué cargo le echaron? Digo yo, ¿sería ilegal meter a alguien en la cárcel sin primeramente darle una acusación? Seguro que es ilegal. A no ser que sea la persona un grave peligro a la sociedad. Primero, verdaderamente hay que venir una acusación. Y mientras esto todo está ocurriendo, no están en un vacuum. ¿Quién está viendo todas estas cosas? Los miles que se han convertido. Los 3,000 que primeramente se convirtieron en el primer mensaje. Los otros apóstoles, la madre de Jesús, las esposas de los apóstoles, las hermanas. Hay un grupo de testigos que está viendo cómo entra esta policía del templo, junto con los sacerdotes y los levitas y los saduceos, y prenden, agarran a Juan y Pedro ante la vista de todos y se los llevan y los meten en la cárcel. Yo le hago una pregunta, hermano. Si usted hubiera estado ahí en ese momento, ¿qué haría usted? Yo estoy seguro que muchos dirían, patita, ¿para qué te quiero? Esto aquí se está convirtiendo feo y yo me voy. ¿Quién sabe? Algunos hubieran dicho, yo tengo ahora dudas de la decisión que hice por Jesús. Porque si lo que viene es persecución, yo no quiero ser parte de eso. Algunos pensarían, ¿seremos nosotros los próximos que nos echen manos y nos lleven? Pero ¿sabe qué? Los convertidos no se atemorizaron, sino que tomaron más valentía. Bendito sea el Señor. Ustedes, estamos hablando aquí de la autoridad de la iglesia. Cuando el enemigo hace guerra, nosotros le hacemos guerra en el nombre de Jesús. Nosotros no retrocedemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos cristianos hoy en día se desparraman y dejan a Cristo porque sus líderes han sido puestos en la cárcel? ¿O porque sus líderes han caído de la gracia? ¿O porque sus líderes se han ido para otro lugar? El Señor no nos ha llamado a olvidarnos de Él. El Señor no nos ha llamado a dejar el Evangelio de Jesús y dejarlo de predicar porque algo así está ocurriendo. Fíjense qué retrato. En un mismo día van de estar predicando en el pórtico del templo a pasar esa noche en la cárcel. En un solo día. Bendito sea el Señor. Pedro, anteriormente a esto, había sido un hombre bien recio. Pedro había sido un hombre muy impulsivo. Pedro no se quedaba dado. Pedro le gustaba tomar venganza. Pedro era de los creyentes que era muy rápido para hablar. Y cada vez cuando hablamos muy rápido metemos en la boca, como dice el puertorriqueño, metemos las patas en la boca. Pero aquí vemos a Pedro cómo va a reaccionar a todo esto. Porque ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo.
Y cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo, actúa diferente. Sus palabras son diferentes. No busca venganza, sino busca ensalzar y levantar el nombre de Jesús. Qué precioso que Jesús usó a Pedro aunque tenía deficiencias. Qué bueno que el Señor nos usa a nosotros aunque no somos perfectos. Porque hay muchos que rápido quieren señalar porque ellos piensan que tal persona no llena el requisito de perfección, pero Cristo no viene a buscar hombres ni mujeres perfectas. Él nos perfecciona, pero en el proceso de perfeccionarnos, Él nos usa. Amén. Un día llegaremos a ser completamente perfectos cuando estemos ante la presencia del Señor. Pero mientras tanto, cualquiera de nosotros puede cometer errores. Podemos decir cosas que no hubiéramos dicho. Podemos actuar de una manera incongruente. Pero si estamos sometidos al Espíritu Santo, Él nos redarguye y Él nos dirige y Él nos enseña y Él nos habla. Bendito sea el Señor. Dice que al día siguiente se reunieron todos los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, porque eran más de un sumo sacerdote. En aquel tiempo, aunque se supone que fuera un solo sumo sacerdote, eso también lo habían tergiversado. Estaba Anás, que era sumo sacerdote, y tenía a su yerno Caifás, que también ejercía el sumo sacerdocio. Fíjense ustedes, el suegro y el yerno. Ambos desempeñaban el sacerdocio, pero fue Caifás el que estaba ejerciendo el sacerdocio durante la captura y el juicio de nuestro Señor Jesús. Amén. Y fíjense, una vez los trajeron, los sacaron de allí, dice que los trajeron a el Sanedrín, dice, y poniéndoles en medio del Sanedrín, del grupo ejecutivo político religioso que gobernaba aquel pueblo, se reunieron ante el Sanedrín, una corte política y religiosa que estaba totalmente tergiversada. Y a propósito, entre estos que estaban en el Sanedrín se encontraba un jovencito fariseo. Su nombre, Saulo. Saulo era parte del Sanedrín. Saulo era de los más aferrados a la ley. Amén. Saulo era de los más perfectos según la ley, él mismo lo dijo. Como yo, ninguno. Judío de judío. Pero gracias a Dios que entre medio del Sanedrín se metió Dios. Amén. Y sacó a uno de los más vibrantes, a uno de los líderes que vendría a ser cabecilla de ellos. Y lo salvó. Bendito sea el Señor. Porque Cristo salva donde quiera y a quien quiera que le dé la oportunidad. Bendito sea Jesús. Fíjense, los aristócratas, estos del Sanedrín, hubieran preferido que el cojo se quedara cojo. Hubieran preferido que el cojo nunca hubiera sido sanado. Porque a qué le dicen, ¿con qué autoridad habéis hecho esto? ¿Qué clase de hipocresía? Bendito sea el Señor. Hubieran preferido que todo se hubiera quedado como estaba. El cojo todavía pidiendo limosnas. Y aquella multitud yendo fielmente al templo como buenos judíos, pero nunca oír de Jesús. Dice que los amenazaron. Los amenazaron a estos apóstoles. Una vez los trajeron ante el Sanedrín. Como vieron aquel cojo que estaba allí y no podían hacer nada contra el cojo porque el cojo era testimonio vivo y todo el pueblo sabía quién había sido el cojo. Dice que los amenazaron. Le dijeron, si ustedes siguen predicando, los vamos a golpear.
Si ustedes siguen predicando, quién sabe, vamos a lastimar a su familia. ¿Ah? Recuérdense lo que le hicimos a Jesús. Y si ustedes siguen, le vamos a hacer a ustedes lo mismo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos predicadores hoy en día? ¿Cuántos enseñadores hoy en día, si le dicen tal amenaza, dejan de predicar? Dejan de hablar la palabra. Dejan de exponer el mensaje precioso de Jesús. Pero si tenemos el Espíritu de Dios y la autoridad que nos da el Espíritu Santo, podemos hacer oposición a estas cosas. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y el 9. Puesto que hoy no se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Amén. Fíjense, Pedro aquí expone lo que ha ocurrido. Bendito sea el Señor. Primeramente, él no se da así honra de lo que ha ocurrido. Y como está lleno del Espíritu Santo, Pedro aquí sabe contestar apropiadamente. Dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Fíjense que la palabra es clara. La palabra dice, Pedro no fue bautizado con el Espíritu Santo nuevamente. Ya Pedro estaba bautizado igual que todos aquellos. Y todos los que venimos a Jesús somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento que creemos. Ese don del Espíritu Santo nos es dado. Pero cuando hay que hablar la palabra del Señor, cuando hay que hacer lo que Dios nos manda, el Espíritu Santo nos llena. ¿Ah? Nos llena, el Espíritu Santo nos capacita, porque Dios quiere que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Qué precioso que el Espíritu Santo continuamente nos está llenando. Amén. Si nos vaciamos, nos llena nuevamente. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Debemos de siempre buscar la plenitud del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la autoridad para contrarrestar todas estas cosas. Cuando dice lleno del Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y sobre aquellos 120 y sobre aquellos 3,000 y sobre estos 5,000 que se han convertido a Jesús, el Espíritu Santo llegó para quedarse. Amén. Y llegó para mantenerlos llenos según la necesidad se requería. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pedro aquí, fíjense de la manera que ahora le habla. Me gusta, dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Eso demuestra un Pedro que es humilde. Un Pedro que no quiere insultar a nadie. Un Pedro que sabe que estos son puestos por Dios como gobernantes. Él reconoce que este grupo de personas están ahí porque Dios los ha puesto en esa posición. Amén. Amén. Le da el reconocimiento y honra a los sacerdotes y al Sanedrín como los gobernantes legales de Israel. Yo creo que anteriormente, si dejan a Pedro, se hubiera ido a puños con estos hombres. Si lo han insultado de esta manera. Porque cuando estaba allá calentándose en la fogata, porque le dijeron 2 o 3 cositas de que mira, te vimos cerca de Jesús. Allí se puso a maldecir y se levantó, hizo aquí un escándalo. ¿Ah? Pero aquí demuestra un hombre que es templado, porque el Espíritu Santo cambió a Pedro y nos cambia a nosotros, bendito sea el Señor. Aquí usó respeto, pero al mismo tiempo fue al grano de las cosas.
habló lo que el Espíritu Santo le decía que hablara. Bendito sea el Señor. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, fíjate, que hemos hecho a un hombre enfermo y de qué manera ha sido sanado. Bendito sea el nombre del Señor. El inconverso a veces no sabe el método o la manera que Dios usa, pero el Hijo de Dios, a través del Espíritu, puede haber la mano del Señor metida en todo esto. Todo aquí, dice Pedro, viene de parte de Jesús. Aquí los gobernantes no sabían cómo este hombre había sido sanado y cuál método fue usado, pero Pedro se lo va a explicar, bendito sea el Señor. Usted sabe que ya Pedro había hablado 2 mensajes, pero este es el tercer mensaje de Pedro. Y este mensaje, mi hermano Hugo, es exclusivo para los del Sanedrín. Amén. Él se para al frente de ellos, de aquellos 70 hombres, aquellos sacerdotes, aquellos levitas, aquellos saduceos, fariseos, y ahora él tiene un mensaje directo para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque también ellos eran almas de salvación. Porque Pedro también le iba a predicar a ellos el evangelio que ya le había predicado al grupo que estaba afuera. Bendito sea el Señor. Y Pedro lo que quiere demostrar aquí es algo. Que aquí el importante es Cristo. Que aquí no es tan importante la sanidad de este paralítico, sino es el evangelio de Jesús que salva, que limpia, que levanta, que protege, que lleva al cielo. Porque lo que nos va a salvar no es la sanidad de este cuerpo, es la sanidad del alma. Amén. Es la sanidad del corazón. Y por eso Pedro quiere ir directamente al corazón de estos sus hermanos. Los líderes, qué precioso si todos los del Sanedrín se convierten. Amén. Qué tremendo testimonio, amados. Y si no todos se convierten, por lo menos un grupo de ellos aceptan a Jesús. Usted sabe lo que hubiera cambiado el curso de las cosas. Que una gran parte de los líderes, de los sacerdotes hubieran aceptado a Cristo. ¿Cuántas puertas hubieran abierto al evangelio? ¿Cuánto menos oposición tendrían? ¿Y quién era Pedro para decir que Jesús no podía salvarlos a ellos? ¿Quién era Pedro para decir que el Espíritu Santo no podía redarguir esos corazones? No le podemos negar el evangelio de Cristo a nadie. No podemos decir a este no le predico porque es muy académico. No le voy a predicar a este porque este ya lo ha oído 1000 veces. No se lo voy a predicar a este porque me han dicho que este es de los que refuta, de los que rechaza rápido. No. Aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, se atreve a ir ante el Sanedrín, ante el mismo vientre de la bestia, y allí le pregunta y le presenta a Cristo. Bendito sea el Señor. Porque es Jesús quien ha hecho bien a este cojo. Es un beneficio. Cristo, amigo, siempre hace beneficios. Cristo siempre hace bien a favor del necesitado. Es el hombre quien rechaza, es el hombre quien hunde, es el hombre que le da, es el hombre que no quiere hacer bien, pero Cristo siempre hace bien a todos los que vienen a Él. Bendito sea el Señor. Qué bueno que tenemos un Dios que hace beneficios todos los días. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia
sano. Amén. En primer lugar, el cojo no dejó a Pedro ni a Juan solo. Aunque a Pedro y Juan lo llevaron a la cárcel, cuando lo sacaron al otro día y estaban ante el Sanedrín, de una manera u otra el cojo se pudo introducir allí, porque dice ahí, por él este hombre está en vuestra presencia. Aquel cojo era evidencia irrefutable de que Cristo lo había sanado. Y fíjense cómo Pedro le habla, aunque ya los ha llamado, ¿verdad? Los gobernantes del pueblo, le habla con la misma autoridad que le habló a los otros judíos. Ustedes fueron quien crucificaron a nuestro Jesús. Pero sépase que Él ha sido resucitado de los muertos. Óigame, qué precioso, qué prédica tan personal dada al Sanedrín. Para ellos también era la salvación. Bendito sea Jesús. Los gobernantes sabían que Jesús había sido resucitado de los muertos. Sí lo sabían. Pero lo quisieron tapar. Lo quisieron echar a un lado. ¿Cómo sabemos eso? Váyase conmigo a Mateo 23. Del verso 12 al 13, cuando Jesús es resucitado y llegan aquellos soldados y le dan el reporte a los líderes, a los ancianos, a los sacerdotes, los que usted quiera llamar, a los gobernantes, ellos dijeron esto, Mateo 23, 12 al 13. Y reunidos con los ancianos y habido consejo dijeron, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndole, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y se los robaron, mientras ustedes estaban dormidos. Sí, la resurrección de Jesucristo fue pública. La resurrección de Jesucristo fue conocida. Pero se sobornaron a muchos. Estos ancianos, estos sacerdotes, estos líderes del Sanedrín pagaron a los soldados grandes sumas de dinero para que dijeran una mentira vil, para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que Jesús se lo habían robado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro aquí claramente le recuerda, no, Jesús ha sido resucitado de los muertos. Y por la resurrección de Jesús es que este hombre está sano ante vuestra presencia. Bendito sea el Señor. Fíjense. Jesús le dice a Pedro en los otros versos más adelante, fue la piedra que ustedes rechazaron. La piedra rechazada por los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, de la esquina. Ya hemos hablado de esto, que en el tiempo en que el templo de Salomón estaba siendo edificado, amén, se traían piedras ya precortadas, preparadas de un lugar, de tal manera que cuando las trajeran se ponían en su lugar como un rompecabezas y el templo iba siendo edificado. Dice que no se oían martillos, no se oía ruido, porque ya todas las piedras venían cortaditas según las especificaciones. Fíjese. Pero había una piedra muy grande que los edificadores por una u otra razón la dejaron allá, lejos, y no la trajeron. Pensaron que era de sobra, hermano Hugo. Esta sobró, vamos a dejarla ahí. Y dice que sobre aquella piedra vinieron lluvias y vinieron muchas otras cosas, viento y polvo y lo que sea, pero aquella piedra permanecía. Hasta que ya tenían todo el templo y se dieron de cuenta que no iba a sostenerse si no ponían en una esquina la piedra principal. Y entonces los edificadores que habían rechazado aquella piedra reconocieron que esa era la piedra angular. Tuvieron que ir a buscarla para ponerla, para que entonces ahora todo el edificio se mantuviera
estable. Por así decirlo, aquella piedra que había sido rechazada, que había sido muerta, que la habían escondido, que la habían puesto bajo tierra, ahora resucita nuevamente. Por eso es que Cristo representa esa piedra. Porque Cristo resucitó. Y Cristo fue a quien rechazaron, pero ahora Cristo aparece en la escena otra vez, aunque estos sacerdotes no lo quieran aceptar. Y es por la resurrección de Cristo. Fíjense, aquí Pedro le dice, no es porque meramente ustedes lo crucificaron, no. Este milagro ha sido hecho porque Él resucitó. Es la resurrección de Cristo el ancla de nuestra fe. Es la resurrección de Cristo lo que hablamos, proveemos y lo que creemos. Bendito sea el Señor. Porque si Cristo no resucita, dice el evangelista, la palabra vana es nuestra fe. Podemos hablar de su crucifixión todo lo que queramos. Podemos hablar de los milagros todo lo que creamos. Pero si no incluimos su resurrección, nuestra fe es vana. Dice aquí Pablo que vendríamos a ser miserables si solamente en este mundo pensáramos en las cosas y no pensáramos que vamos a ser resucitados una vez más con Jesús. Bendito sea el Señor. La piedra angular, la que había sido rechazada, ha venido a ser resucitada. Y aquí Pedro claramente dice que la piedra principal, la piedra sobre la cual la iglesia de Cristo ha sido formada, no era Él, como dicen los romanos católicos, que Pedro es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. No, el mismo Pedro no toma ese honor. El mismo Pedro rechaza eso. El mismo Pedro dice, aquí la piedra principal es Cristo, Jesucristo. Bendito sea el Señor. En ninguno otro, le dice Pedro en Hechos 4:12, porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Ni la religión, amigo, ni las ceremonias, amigo, ni las obras que usted haga pueden salvarlo. Solo si usted viene a Jesús, solo si usted confía en Jesús para su salvación, usted vendrá a ser salvo. Amén. Bendito sea el Señor. No lo va a salvar la iglesia, no lo va a salvar el sacerdote, no lo va a salvar nadie, solamente Jesús, porque no hay otro nombre que ha sido salvo. Bajo el nombre de Jesús es que tenemos entrada al cielo. Bendito sea el Señor. ¡Qué precioso este mensaje que le está hablando aquí Pedro! Exclusivamente, personalmente para los del Sanedrín. Precioso. Y fíjense, Pedro, sin saberlo, hermano Hugo, le estaba predicando por lo menos a un fariseo que se iba a convertir. Amén. ¿A quién? A Saulo. Porque Saulo era de los fariseos. Dice que él consentió en la muerte de Esteban. Amén. Y cuando mataron a Esteban, le llevaron la ropa de Esteban y se la pusieron a los pies, demostrando que él era quien había dado la orden para que mataran a Esteban. Amén. Él era the brains behind the order. El que pensó y divisó todo esto. Y ya sabemos que Saulo perseguía a la iglesia. Amén. Arrastraba a los cristianos, rompía familias, separaba a los niños de los padres, los encadenaba, los llevaba como animales a Jerusalén para acabar con ellos. Pero gracias a Dios que allí por primera vez Saulo, y Dios le tenía el ojo a Saulo puesto. Y más adelante se le va a aparecer, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, por eso es que no sabemos a quién el Señor va a salvar. No sabemos a quién el Señor puede usar en un momento dado.
predicamos la palabra, enseñamos la palabra, pero nosotros no sabemos cuándo y a quién el Señor va a tocar para rescatar, para traer nuevamente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos Saulos hay hoy en día que están oyendo mi voz? Cristo los ama. Cristo le está dando una oportunidad. Cristo le hace una invitación. Vengan a Él, bendito sea el Señor. Hermana, léame el verso 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, Y el 16. diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén, aleluya. Fíjense, Pedro le predicó la palabra. Le predicó la palabra. Desafortunadamente, el verso 15 y 16 nos dice que en ese momento todos los que eran parte del Sanedrín, que estaban allí con los sacerdotes, saduceos, fariseos, ninguno aceptó el evangelio. ¿Verdad? Qué triste. El mismo evangelio que habían oído aquellos 3,000 y 5,000 oyeron estos, pero dice que no lo aceptaron, bendito sea el Señor. ¿Ah? Estos hombres, al ver el denuedo, al ver el esfuerzo, el valor, los bríos, la intrepidez que tenían estos apóstoles Juan y el hermano Pedro, cuando predicaban, decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Si estos hombres no tienen instituto, estos hombres no han ido a la escuela de leyes, estos hombres no son fariseos, estos son simplemente pescadores de allá de Capernaum. ¿Cómo han podido aprender esto? ¿Y por qué se aferran tanto a este evangelio? ¿Qué los ha cambiado? Bendito sea el Señor. Porque el que tiene una relación, una experiencia con Cristo, cambia. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de aquel que acepta a Jesús, lo cambia. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense, nuestro Señor Jesús salvó a muchos que no tenían, por así decirlo, educación formal, pero también salvó a muchos que eran de alto rango. Estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, estaba aquel centurión que creyó en Jesús cuando su siervo fue sanado, bendito sea el Señor. ¿Ah? Oh, amados, salvó a los samaritanos, una mujer que no era muy buena aceptada, vino y trajo toda la comarca y dice que toda Samaria, todos los que vinieron aceptaron a Jesús. Y entre ellos habían líderes, entre ellos habían gobernantes en Samaria, pero aceptaron a Cristo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Usted ve, mis amados, Dios puede usar a los preparados como también puede usar a los que no son preparados académicamente. Porque el Señor usa al que Él quiere y a aquel que se pone en sus manos. ¿Ah? Fíjense, se acordaron entonces que estos hombres habían andado con Jesús. Amén. Qué precioso, amigo y hermano, es que la gente nos reconozca como personas que somos diferentes porque Jesús está con nosotros. Porque estamos andando con Jesús. ¿Ah? Qué precioso es poder, amado hermano mío, llevar una vida cristiana que dirija toda la atención hacia la persona de Jesucristo. Amén. Reconocieron que estos hombres eran así porque tenían algo en común. Tenían a Jesús. Amén. Habían conocido a Jesús. Que la gente nos conozca a nosotros como personas que andamos
y hemos creído en Jesucristo, bendito sea el Señor. No creemos en el presidente, no creemos en el alcalde, no creemos en ninguno otro, sino en Jesucristo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Qué bueno que la gente nos reconozca de que verdaderamente andamos con Jesús. Y dice que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie allí con ellos, no podían decir nada en contra de él. ¿Qué van a decir? Está fingiendo. El hombre está usando unas muletas invisibles. No, porque ellos también habían visto a este cojo día tras día ser llevado a la puerta de la hermosa. El cojo confirmó allí su sanidad estando presente. Amén. Y yo estoy seguro que aquel cojo allí también, la Biblia probablemente no lo dice, pero sus acciones de estar allí en soporte con los apóstoles significa que él no se avergonzó de haber recibido a Jesús. Que él confirmó públicamente su conversión. Amén. ¿Ah? Él había llegado desde mañanita allí a la prisión y cuando salió Juan y Pedro dijeron, yo estoy con ustedes. Yo me voy con ustedes. Yo amo a mi Cristo todavía, bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso es cuando damos testimonio de Jesús y no nos avergonzamos. ¿Ah? No me avergüenzo del Evangelio, dice allá Romanos, porque es poder de Dios para salvación. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Dice, entonces les ordenaron, como no pudieron hacer nada, porque no tenían razón para mantenerlos en prisión o para en este momento castigarlos. Dice que les ordenaron que salieran del concilio mientras ellos conferenciaban entre sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? ¿Cree usted que los gobernantes al oír la prédica personal de Pedro y al ver a aquel cojo que estaba sanado, fueron conmovidos? No, no. ¿Ah? Porque su respuesta que vimos en el verso 16 demuestra que no aceptaron al Evangelio. Ni los saduceos que creían en la resurrección aceptaron. Aunque tuvieron que admitir que un milagro sí fue hecho en la vida de este cojo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Eso me trae, amigos y mis hermanos, a un punto muy importante. Y yo he oído gente que me dice, si el Señor me sana, me convierto. ¿Lo ha oído usted? Si el Señor sana a mi esposita, me convierto. Si el Señor me da lo que yo quiero, me convierto. Óigame, esas son palabras que no ninguna persona. Yo he oído hasta personas que dicen, Señor, si tú eres real, háblame ahora. Si tú eres real y me hablas, yo me convierto. ¿Qué clase de necedad es esa? Si ya el Señor ha hablado a través de su palabra y a través de sus siervos y nos ha dado el Evangelio para creer. Amén. ¿Qué más evidencia queremos? Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Por qué usted sabe por qué digo esto? Porque hay gente que aún viendo los milagros no van a creer. Esta gente aceptaron y dieron por verídico que este cojo había sido sanado. Eso es un milagro. Amén. ¿Lo vieron? Lo presenciaron y aún así viéndolo, no se convirtieron. Porque los milagros no van a salvar a nadie. Los milagros muchas veces la gente los ve y aún con eso no aceptan a Cristo. Aún viendo milagros la gente no se convierte. Bendito sea el Señor. Si el Señor le sana a la hija o el hijo, rescinden para atrás y no vienen a Jesús. Si el Señor le da lo que ellos deseaban, si lo que querían era un automóvil para poder moverse, o una casa donde vivir, un apartamento, si el Señor me libra de este caso legal que me han tirado encima, entonces me convierto. Pero ¿sabe qué? Que aún recibiendo eso y viendo los milagros, no aceptarán a Jesús. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y eso los va a condenar aún más.
Hay personas, amados, que yo conozco que una vez sintieron las caricias del Espíritu Santo en su vida. Y hoy en día están fuera de Jesús. Aún habiendo sentido la presencia del Señor en su vida, muchos para ellos no ha sido suficiente para mantenerse en el Señor. Qué terrible. Por eso es que Cristo una vez le dijo allá a Corazín y a Betsaida, si sin ustedes se hubieran hecho los milagros, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, aquellos hubieran creído. ¿Usted ve? Pero cuando se rechaza a Jesús, después de haberle dicho, Señor, haz algo por mí y yo me convierto, la condenación va a ser mayor. ¿Usted ve? El problema es que la salvación viene por fe, no viene por ver. La Biblia dice, la salvación viene por fe. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Porque la salvación es algo que trata con el corazón del hombre. No es algo que viene de la vista. No. Fíjense, la incredulidad no viene por falta de evidencia. No. La incredulidad viene porque un corazón se ha cerrado hacia Dios y no quiere creer por fe. Aquel Sanedrín y aquellos hombres fueron incrédulos aún cuando habían visto el milagro. No fue por falta de evidencia, no, fue porque rechazaron a Jesús, porque su corazón se cerró. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso próximo, el verso 17. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amén. ¿Ve? No tenían prueba, no tenían en sí una autoridad para mantener a estos hombres encerrados y por lo tanto dijeron cuando conferenciaron entre ellos mismos, vamos entonces a amenazarlos. Vamos a amenazarlos a ellos, a sus familias, a sus amados. Vamos a amenazar aún a aquellos que están alrededor de ellos. Bendito sea el Señor. Yo creo que una amenaza así de no volver a predicar a Jesús bajo amenazas puede que sea suficiente para callar a muchos. A muchos que no tienen convicción de quién es Jesús. A muchos que no saben quién es Jesús. Pero nosotros que conocemos a Jesús. Nosotros que sabemos quién es Jesús. Y que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos empodera. Vamos a decir no. No vamos a dejar de predicar y hablar de Cristo. Amén. La multitud que estaba allí era muy grande y dice la palabra que todos alababan a Dios. Amén. El nombre de Jesús le fue de tropiezo a los de Sanedrín, pero para aquellos que habían aceptado a Cristo era nombre dulce de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá Pedro y Juan le dijeron a estos líderes, fíjense que no vamos a dejar de predicar, porque hemos oído y visto. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Más adelante Pablo allá en Romanos 13 del 1 al 2 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores.
Pero, cuando la autoridad terrena va en contra de la autoridad de Dios, hay que desacatarla. Hay que rechazarla, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que sentimos, lo que creemos en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Oh, amados, el corazón de estos dirigentes, en vez de ser ablandado, vino ¿a qué? A ponerse más duro. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cuando estos varones fueron soltados en libertad, habiéndole dicho a ellos, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Dice que fueron a la iglesia, fueron a los hermanos y le contaron todo. ¿Ah? Y la iglesia esperaba y hacía oración por ellos. La iglesia reafirmó su convicción y su conversión a Jesús y comenzaron aún más fuerte a orar a Dios, bendito sea el Señor. Y empezaron a orar citando la palabra, bendito sea Jesús, citando la palabra. ¿Ah? Porque rápidamente que empezaron a orar, citaron el Salmo 2. Donde dice David estas palabras. Es un salmo mesiánico, pero también es un salmo de fortaleza cuando estamos pasando por dificultades y persecución. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí este Sanedrín se había amotinado. ¿Ah? Habían estado pensando cosas vanas. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y su Cristo. Bendito sea Jesús. Es decir que mientras tengamos a Jesús con nosotros, siempre puede que haya muchos enemigos de la cruz. Muchos que quieran perseguir a la iglesia de Cristo, pero Cristo protege a su pueblo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Hermana Olga, léame el verso 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. ¿Usted ve? La iglesia continuó orando. Esa es la autoridad que tenía la iglesia. La oración del pueblo de Dios es poderosa. Amén. Y la iglesia nos enseñó una manera preciosa de orar. Y es que cuando oremos, citemos la palabra del Señor. Amén. Cuando usted ore, cite la palabra del Señor. Memorícese textos, palabra del Señor que usted use en sus oraciones. Si está pasando por ansiedad, mencione lo que dice allá en Primera de Pedro. ¿Ah? Echad sobre él toda vuestra ansiedad, pues él tiene cuidado de vosotros. Cuando se haya quedado sin nada, váyase a Habacuc capítulo 3, donde el verso 17 al 19 nos dice, aunque la higuera no florezca, aunque el olivo no dé su fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas desaparezcan, aunque las ovejas no estén en las manadas, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Cuando lo oramos al Señor y citamos su palabra, Dios se alegra. Porque estamos usando las promesas que nos han sido dadas a nosotros por Jesús. Le demostramos al Señor que estamos en serio, que le creemos. Bendito sea el Señor. Así que la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la memorización de la palabra de Dios es un arma muy poderosa que podemos usar en nuestras oraciones. Y allí la iglesia había citado ya a David en aquel salmo y ahora continúa pidiéndole al Señor
¿qué? Fortaleza y valor para los apóstoles, para que prediquen la palabra ante toda amenaza. Ellos reconocían, la iglesia, que las amenazas iban a seguir. Ellos reconocían que iban a seguir viniendo oposición, pero están pidiendo aquí por algo muy especial y están pidiendo para que el Señor continúe avivando su pueblo. Están, por así decirlo, pidiendo por un avivamiento, porque un avivamiento es cuando las almas son salvas y cuando Dios hace sanidades. Cuando en nuestras iglesias vemos que el Señor está haciendo sanidades y salvando almas, podemos decir, hay avivamiento de Cristo en este lugar. Amén. Bendito sea el Señor. Usted ve, amigo y hermano, el antídoto hacia toda persecución es ir en oración al Padre. Cuando la iglesia se une en tal demanda y en tal oración al Señor, el Espíritu Santo llena y el Espíritu Santo hace obras. Bendito sea el Señor. Con denuedo, y hemos dicho con bríos, con fuerzas, sin miedo, sin temor, Señor. Que tus siervos hablen, continúen hablando tu palabra. Que no se acabe la enseñanza, que no se acaben estas clases, que el Evangelio de Cristo siga corriendo y haciendo el trabajo perfecto. Y dice que no habían ellos acabado de hablar estas palabras cuando ¿qué? Dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. Las paredes que eran mudas hablaron. Fíjense, nos podemos recordar cuando llegó el Espíritu Santo, que hubo como un viento recio y todo el lugar tembló. Pues aquí Jehová, Dios y Cristo están dando evidencia que la oración que ellos han orado ha llegado al cielo. Amén. Ha llegado al cielo. Se movieron las paredes. No dice aquí que aparecieron lenguas de fuego. No, la Biblia no dice eso. Porque por así decirlo, la manifestación del Espíritu Santo puede venir en diferentes maneras. Aquí no aparecieron lenguas sobre de fuego, ni dice tampoco que se pusieron a hablar lenguas todos ellos, sino que dice ahí que todos hablaban la palabra, todos oraban de una manera sensata. Pero dice que aún así todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque se necesitaba una nueva llenura para poder echar hacia adelante este ministerio. Bendito sea el Señor. Y hablaban la palabra, dice ahí, hablaban la palabra, no en lengua, sino con denuedo, en alabanzas a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí Pedro estaba en medio de ellos, porque fue cuando Pedro llegó y habló con ellos que hicieron ellos esta oración preciosa. Esta es la tercera vez que Pedro se dice fue lleno del Espíritu Santo. La primera vez cuando vino el bautismo. La segunda cuando en esta clase aquí dice en el verso 8 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando se dirigió a aquellos gobernantes. Y ahora aquí vemos otra tercera llenura cuando esta oración es oída y aquel lugar tiembla. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aún las paredes muertas sintieron el poder de Dios. Esta demostración aquí le comprobó que Dios había oído su oración. Y le aseguraba que Él iba a ir con ellos, al frente de ellos. Y los iba a dirigir para que siguieran haciendo señales y prodigios. Pedro y Juan iban a ser más valientes por Jesús que antes. Bendito sea el Señor. Dios sería glorificado. Bendito sea Jesús. Hay a veces que estamos orando al Señor por algo y la respuesta no llega rápida, pero esperemos.
Aquí la respuesta llegó rápida. Sí, llegó rápida. Acabando ellos de orar, la llenura del Espíritu vino. Pero el Señor sabe cuándo va a contestar, en qué tiempo y en qué oportunidad. Bendito sea Jesús. Los líderes, aquellos líderes de Jerusalén, tuvieron que afirmar y aceptar que el cojo sí fue sanado. Y que fue Jesús quien lo sanó. Que Jesús en verdad había resucitado. Que Jesús no estaba muerto. Terminamos. A veces en la adversidad, a veces en la persecución, a veces en los conflictos, el Espíritu Santo hace una demostración. El Espíritu Santo entra y empieza otro nuevo avivamiento, otra nueva llenura. Oremos al Señor para que nuestras iglesias estén siempre avivadas. Amén. Que nuestras iglesias siempre vean el movimiento del Espíritu Santo, almas siendo sanadas, almas siendo salvadas, reconciliaciones, llantos ante la presencia del Señor. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Y ahora vamos a hacer 2 oraciones. La primera es por la iglesia de Cristo, para que el Señor nos bendiga, avive su obra en medio de los tiempos. Padre, en esta hora venimos ante ti. Mira a tu pueblo que ha oído tu palabra. Esta es una palabra de poder, de autoridad que usted nos ha dado, porque el mismo Espíritu Santo que dio valentía de nuevo a estos apóstoles es el mismo Espíritu Santo que tenemos en nuestros medios. El mismo Espíritu Santo que guía nuestra obra. El mismo Espíritu Santo que está en medio de su iglesia, que capacita a su iglesia. Señor, mira cada hermanito. Hay hermanos que están defraudados. Hay hermanos que están tristes. Hay hermanos, Dios mío, que se han paralizado. Están parados, Dios mío, y están pensando que no es bueno seguir hacia adelante. Para ellos es esta palabra, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No importa la persecución, no importa el problema que venga, nosotros confiamos en usted, Señor. Levanta el ánimo de tu pueblo, Dios mío. Sana a los que están enfermos. Aquellos que tienen temor, remuévelo, Señor. Llena de tu Espíritu Santo en esta hora a cada uno de los, Dios mío, que te adoramos. Llénanos, déjanos sentir tu presencia de una manera especial. Capacítanos, Dios mío, para seguir hacia adelante. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ahora vamos a hacer una oración por usted. Usted que ha decidido aceptar a Cristo. Ahí donde usted está, levante su mano. Y en esta hora, haga esta oración de arrepentimiento. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo que ha resucitado, ese Cristo que se ha presentado hoy. Yo te acepto, Jesucristo, como mi Salvador personal. Usted es el único poderoso, usted es el único que puede salvar. Usted es el único que puede levantar. Yo hoy me entrego a ti, Señor. Estoy cansado de huir. Estoy cansado de vivir esta vida que no tiene beneficio, que no tiene propósito, que no tiene gozo, que no trae paz, Señor. Yo quiero entregar mi vida a usted para que usted traiga a mi vida contentamiento. Señor, perdona mis pecados. Lávame en la sangre preciosa de Jesús. Límpiame de todas mis maldades. Traigo a ti mi vida, Señor, para ser tuyo por la eternidad. Oh, Señor, que mis ojos siempre puedan ver tu rostro. Que mis brazos siempre puedan estar agarrados de tu amor, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Capacítame, Señor, para vivir para usted hoy y siempre. Gracias, Padre.
Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo. En esta hora le damos la bienvenida a la iglesia de Cristo. Amén. Qué precioso. Le pedimos que haga 3 cositas para que se mantenga ejercitando esta salvación que ha recibido. Número 1, saque tiempo para orar, para hablar con Dios. En la oración hay poder. Ya hemos visto cómo la oración de una iglesia hizo que aquel grupo de hermanitos fueran llenos nuevamente del poder de Dios y recibieran fuerza aquellos apóstoles para seguir predicando. Saque tiempo para orar durante el día, durante la noche, en su trabajo, en su caminar, en su andar. Segundo, busque una Biblia y empiece a leer la palabra del Señor. Un lugar bueno para comenzar es el Nuevo Testamento. Amén. Los evangelios de Jesús, los hechos de los apóstoles que hemos estado estudiando. Amén. Tercero, le pedimos que busque un lugar para que usted se congregue, un templo donde haya una iglesia, la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia de Jesús no adora a ningún otro ser sino a nuestro Señor Jesús. Una iglesia que hable la verdad, que base su evangelio en la palabra de Cristo, no en lo que otros dicen que no está basado ahí. Amén. Hay bastantes iglesias aquí en la ciudad de Worcester. Si usted no tiene una iglesia y quiere buscar una iglesia para congregarse, mire, le hacemos una invitación. Nuestra iglesia ama a Jesús, nuestra iglesia cree en el Señor, nuestra iglesia no es grande en número, pero somos poderosos en la palabra y en el Espíritu de Dios que habita con nosotros. Estamos localizados en el 166 de la Holden Street, allí en la ciudad de Worcester, la iglesia cristiana Natanael, nuestro pastor hermano Hugo Cárdenas, y allí hay un grupo de hermanitos que queremos verlo, queremos estrecharle la mano. Denos una visita. Los martes, cada otro martes a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llame los números para que así se cerciore que vamos a estar presentes. Amén. Y así terminamos ahora dándole una partecita primero a la hermana Olga, nuestra hermana que es la que lee la palabra. Dios me les bendiga a todos. Amén. El hermano Arturo Cárdenas. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y finalmente nuestro pastor hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús, mi familia, mis amigos. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús, mi familia, mis amigos. Dios bendiga toda su casa. Amén. Amén. Y ahora está el hermano Benji, que me voy a despedir de ustedes, primeramente dándole gracias a Dios por esta oportunidad y segundo, acordarnos de lo que nos enseñó el apóstol Pablo allá cuando se dirigía a la iglesia de Corinto. Le dijo en 1 de Corintios capítulo 16, verso 22, le dice, el que no ama a Cristo es anatema. Amén. Pero nosotros los que amamos a Jesús decimos, Maranata, Cristo, ven pronto. Dios me les bendiga, mis amados.